Josué capítulo 12, versículo 1, aleluya, dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Armón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá al oriente. Versículo 13 dice: el rey Debir otro, el rey Heder otro. Y hoy entramos en la quinta enseñanza del rey Heder. Aleluya. Vamos aquí a anotar para los que les gusta la pizarrita. Todavía sigo escuchando el ruido. Heder. Esto está medio boto. Gloria al Señor. No, yo sé, Michelle, tranquila. Aleluya. Vamos claro, no lo tomes por ese lado. Es más, vamos a el verde. El verde también está voto. Gloria al Señor. Pero hoy entramos en la quinta enseñanza de Heder. Diga conmigo Heder. Todos sabemos que Heder significa ¿qué? Límites, significa muro y significa ¿qué más? ¿Ah? ¿Cómo? Muralla. Bueno, muro, sí, muralla, vamos a ponerlo aquí. Exacto, muy bien. Obstáculo. Cerco. Laberinto, me gustó, muy bien. Que hemos aprendido bastante, pero podemos aprender más. Gloria al Señor. Y también significa cuando nos encontramos entre la espada y pared. Ahí estamos. Y hoy es la quinta enseñanza. Vamos a ponerlo aquí, quinta clase. Eso no es una S, es un 5. Gloria al Señor. Y esta ciudad ha rendido mucho, ¿verdad? Ha rendido, yo creo que es la primera ciudad que entramos ya en la quinta enseñanza corrida, pero ha rendido mucho porque en ella hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría en esta ciudad porque es una de las áreas en nuestra alma que más nos afecta. Usted tiene que pararse firme, ¿verdad? Y reconocer en su camino qué es lo que a usted no lo deja avanzar con seriedad. Y prepárese, porque Raymond y Rigoberto me trajeron una sopa de lentejas y me la acabo de comer allí. Y ahora leí que tú me trajiste un sancocho. Gloria, esta gente lo que quiere es aquí que yo los acabe con ustedes, los liquide. Pero tenemos que, con seriedad, ¿verdad? Tenemos en un punto de nuestra vida identificar. El profeta dijo que el Señor busca con linterna. Tenemos que operar desde esa conciencia divina de observar. ¿Usted se atrevería a prender una linterna en su alma? ¿Cuántos se atreverían a hacer ese ejercicio? Tenemos que tomar acción sobre eso y hacerlo con seriedad. Y por eso me he tomado, ¿verdad?, el atrevimiento de entrar en la quinta enseñanza de esta ciudad, porque tenemos que identificar aquello que se opone al propósito de Dios en nuestra vida. Y de las cosas que más impiden nuestro avance y que más se oponen a que nos conectemos con esa realidad de esa vida, ¿verdad? Juntamente con Dios son los límites, los muros, los obstáculos, los cercos, que muchos de ellos los creamos nosotros mismos. A veces nosotros levantamos una de cercos, ¿verdad? Y nos encontramos a veces metidos como dentro de un laberinto creado por nosotros mismos. De hecho, Dios no puede hacer nada en muchas ocasiones, porque es usted mismo, somos nosotros que tenemos que esforzarnos y reconocer que estamos metidos en un lío. Muchas personas entran en unos dramas que no son la causa ni de problemas, son la causa de situaciones que ellos mismos han levantado, de todas estas áreas, todos estos límites, ¿verdad? Y esto es bien importante porque el esfuerzo y el corazón que ponemos, yo los felicito porque ustedes, a pesar de las condiciones del tiempo, se dieron cita, se esforzaron y llegaron aquí, porque toda esta palabra que vamos aprendiendo, que todos aprendemos aquí, nos ayuda a hacer una radiografía de
para ver verdaderamente cómo estamos. Lo que se llama en la radiología, en la medicina nuclear, un PET scan, una radiografía profunda de ver verdaderamente qué nos está produciendo un dolor, qué nos está produciendo una molestia, qué no nos deja avanzar, por qué caemos en el mismo hoyo siempre, por qué tropezamos con la misma piedra. ¿Se ha preguntado alguna vez? Y usted tropieza con la misma piedra y usted siempre está ahí con la misma pared, con el mismo límite. Y esta palabra lo que nos ayuda, ¿verdad? Y lo que siempre decimos, nos ayuda a ver nuestra propia radiografía. Pero somos expertos en ver la radiografía de nuestros hermanos, del prójimo. Siempre estamos pendientes cómo está la radiografía del corazón de otras personas. Pero de nosotros mismos requiere esfuerzo, requiere acción. Y yo los felicito. Así que es importante que observemos, porque estos son los límites, las paredes imaginarias en la mente, en el alma, que si no las trabajamos se van haciendo más fuertes. Todo lo que usted permite va tomando terreno dentro de usted. Todo lo que usted no trabaja va tomando. Cada vez que usted no hace un alto y comienza a identificar, ¿verdad? Esto me está trayendo problemas. Esta pared, yo creo que con no trabajarla, puse otro bloque más. Y seguimos levantando bloques, y cuando vemos, estamos dentro de un lugar que no podemos salir. Y ahí es donde tenemos que esforzarnos, porque de lo contrario todo esto se va haciendo fuerte, más alto, entre usted y la vida plena, la vida Zoe. ¿Cuántos saben o han oído alguna vez de la vida Zoe? La vida Zoe es la genética de Dios, la misma vida de Dios. Y nuestra aspiración, o la aspiración más grande de nuestra parte, debe ser conectar nosotros con esa vida Zoe. Todo lo que usted necesita está en la vida Zoe de Dios. Y esa vida Zoe no está lejos ni está cerca. Diga conmigo, está dentro de mí. Cuando nosotros reconocimos el señorío de Jesucristo en nuestra vida, la vida Zoe se activó automáticamente. El cielo, los recursos, las finanzas, las ideas creativas, todo lo que la tierra necesita, el mundo necesita, los sistemas necesitan. Usted puede no amar al mundo, pero el mundo nos necesita. No vaya a confundir una cosa con la otra. Y usted puede no amar al mundo, pero tiene que amar la tierra. Oh, gracias por ese entusiasmo. Pero para poder ser efectivos en ese amor a la tierra, para poder ser efectivos en lo que nos ha sido asignado a nosotros, tenemos que reconocer, tenemos que ver claramente, tenemos que zambuirnos. El profeta Ezequiel tuvo una visión y fue conduciendo, Dios lo fue conduciendo. Dice la Biblia que las aguas salían del templo, pero el Señor le dijo, entra 1000 metros. Y el agua le fue llegando a los tobillos, le fue llegando hasta que lo cubrió. Pero llegó un punto que ya estaba, que como único podría sobrevivir era si se iba a nado. Y cuando se fue a nado, comenzó a nadar, pero ocurrió algo poderoso. Por eso no le podemos temer a las profundidades de Dios. Parece que nos estamos ahogando, parece que estamos desapareciendo, parece que dejamos de existir, pero esa es la meta, tiene que ser la meta, menos yo, más Cristo. Y a la medida que usted se va profundizando en esas aguas, dice la Biblia que el profeta Ezequiel se zambulló en esas aguas y comenzó a nadar y se conectó, y allí vio frutales, vio sanidad. Las aguas de sanidad de Dios. Hay algo poderoso cuando nos conectamos con la vida Zoe. Ahora, lo que antes el Antiguo Testamento, usted sabe que el salmista David decía que estábamos junto a corrientes de agua. Y todavía yo veo creyentes que quieren estar junto a corrientes de agua. Yo no estoy junto a corrientes de agua. Las aguas están dentro de mí. El pacto de la gracia y el sacrificio, la transacción de la cruz del Calvario trajo ese río. El que estaba afuera, que era tipo y sombra, ahora está dentro de mí. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero todavía veo muchos creyentes que quieren plantar al lado del árbol.
Quieren seguir cavando pozos a ver si encuentran corrientes de agua. Pero las aguas que nosotros necesitamos están dentro de nosotros. Por eso la aspiración hecha en nuestra experiencia en este reino tiene que ser ver claramente. La gente se esfuerza y se afana con conseguir otras cosas y todo eso está bien. Pero no puedes sustituir las añadiduras. Primero tienes que descubrir la realidad de ese río que está dentro de ti. Una vez tú te zambullas en el río de Dios, prosperidad llega. Una vez tú te metes en las aguas profundas de Dios, las añadiduras aparecen. Por eso lo primero es lo primero. Por eso añadiduras cuando llegan a la vida de muchos creyentes y no conocen el poder de esta revelación de que el río de Dios está dentro de ellos, las añadiduras los llevan fuera de los caminos de Dios. Porque no hay forma que un creyente, si no entiende que el río y el agua está dentro de él, pueda manejar correctamente y administrar las riquezas que tenemos dentro o que llegan a nuestras manos en forma de añadiduras. ¿Está conmigo? Diga conmigo, lo primero es lo primero. Pero la iglesia ha invertido el orden. Muchos creyentes han invertido el orden. Por eso sus oraciones no son contestadas. Las oraciones no son contestadas cuando su prioridad son las añadiduras. Dame un carro, dame una casa, dame esto. Ah, pastor, entonces pedir está mal. No está mal. Es que la Biblia dice que llegan después que tú ores conforme a la voluntad de Dios. La oración no es para traer caprichos. La oración es para traer la voluntad de Dios a la tierra. Tú eres el medio, Dios te necesita a ti para que la voluntad de Él se manifieste. Por eso Él está buscando a alguien con linterna. Y tú estás aquí porque tú eres uno de ellos. Y cuando vemos claramente y nos zambuimos en esta revelación de la vida Zoe de Dios. La vida Zoe de Dios está en ti. Pero los reyes, la tierra, las ciudades, toda esta lucha que tenemos con nuestra alma, que todavía está en proceso de conversión, todo esto se opone. Y hasta que no nos zambuimos en la vida Zoe de Dios, no podemos abandonar las novelas, no podemos abandonar los dramas, no podemos abandonar las excusas. Cuando usted vea a un creyente que sigue con la misma novela, cuando usted vea a un creyente que sigue con las mismas excusas, todavía no ha entendido la revelación del Zoe de Dios, de la vida de Dios, la que está en su espíritu. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor si estamos claros en esto. La semana pasada enseñamos de la pared o el límite en nuestra visión. Es importante tener clara nuestra visión, Sostre. Tenemos que estar claros, Edwin, en la visión, en lo que estamos viendo. El asunto de la visión es importante para Dios. Si hay alguien que le importa cómo está el nivel de su visión, es a Dios mismo. Posiblemente por causa de la miopía espiritual en su vida, usted hoy no tiene más para ministrar. No tiene más sabiduría, no tiene más recursos. No ha tenido más manifestación de lo que ya está dentro de usted. Es imposible si le falta la visión. Dios no puede entregarle algo en sus manos si usted no está claro en la visión de Él para la tierra. Pero como estamos acostumbrados a nuestros propósitos, ¿qué es lo que usted escucha en la mayoría de los creyentes? Mi propósito. Mi esto, mi. ¿Sabe qué? La palabra mi es la señal más grande de que todavía eres un infantil. Tenemos que emigrar del mí al nuestro. Gracias por el entusiasmo. Mientras usted se mantiene en el mí, se mantiene egoísta. No crece. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. No sé si se acuerdan. Cuando Abraham le permitió a Lot que escogiera. El maduro siempre permite que el otro escoja primero. Porque él está seguro de lo que tiene. Gracias por el entusiasmo. El inmaduro no, el inmaduro pelea. El inmaduro se enchisma. El inmaduro se pone en una esquina. Se enoja todavía. Se molesta si no lo saludan. El inmaduro se molesta si no lo dejan tomar las decisiones. Pero Abraham tenía un nivel. Por eso es importante que veamos claramente. Cuando vemos claramente, no entramos en estas sanganaces. Nos mantenemos firmes en el camino. Perdóneme, pero aquí esto es una mesa de enseñanza. Ve, por causa de las lentejas. Díganle a esta gente que no me traigan más lentejas.
Yo creo que las lentejas se me suben a la cabeza o al alma, no sé. Diga conmigo, visión es importante para Dios. Al profeta Jeremías Dios le dijo, ¿qué ves? ¿Cuántos recuerdan ese texto bíblico? Está en el capítulo 1 de Jeremías. Cuando tenga tiempo, sin que se me fatigue, lea Jeremías capítulo 1. Dios llamó, yo se lo compartí a los líderes aquí hace 2 semanas. Le enseñé 5 cosas importantes que cada líder debe tener presente. Y una de ellas era la visión. Dios siempre va a preguntarnos qué estamos viendo. La mayoría de las distracciones es porque nos desenfocamos, Nancy. Nos ponemos a ver lo que no debemos ver. Nos distraemos. Miramos para el lado, la competencia. No nos concentramos en lo que Dios nos ha entregado. Por eso Dios repasa con nosotros lo que estamos viendo. Dime lo que tú estás viendo hoy, yo te diré dónde tú vas a llegar. Dime lo que tú estás viendo hoy y yo te diré cuán mayordomo, eficiente serás. Dime lo que estás viendo hoy y yo te diré cuánto vas a contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando estamos claros en lo que vemos, sabemos que nuestro don no es para beneficio personal. Sabemos que el don es para la edificación del cuerpo. Por eso los dones, no todo el mundo tiene los mismos dones. No obstante, el Espíritu Santo los da como Él quiere y dice para la edificación del cuerpo. Toda capacidad que tú tengas hoy, primero debe de edificar el cuerpo. Ah, pastor, pero entonces yo no tengo derecho a recibir. Sí tienes derecho a recibir, pero esa no es la prioridad. Dios se encargará de la añadidura. Tienes que invertir el orden. Es señal de que estamos madurando. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cuando Jesús sanó al ciego, dice la Biblia que le llevaron un ciego que era ciego de nacimiento. No sé si era ciego de nacimiento, no, perdónenme si el dato, los exégetas, discúlpenme. Pero era ciego. Y su ceguera posiblemente fue por causa de que vivía en una aldea. Terminó ciego. Tenga cuidado con quién se asocia, porque puede terminar ciego espiritualmente. Y este hombre dice que fue llevado. La Biblia habla, y cuando hablamos y estudiamos el contexto de estos hechos bíblicos, en aquel momento se le llamaba lazarillos. Y los lazarillos eran como unos guías, llevaban a estos ciegos, eran contratados para llevarlos. Y estos mismos los llevaron donde Jesús. Y la Biblia dice que el Señor lo declaró sano, pero la visión no había sido corregida. Por eso no te puedes conformar con una palabra dominguera. No te puedes conformar con asistir solamente el domingo. Tienes que esforzarte y llegar un miércoles a escuchar la palabra de tu pastor. Te voy a explicar por qué. Yo sé que tú sabes más que yo, pero te voy a explicar la razón. Ese ciego particularmente, cuando el Señor lo declara sano, el Señor le preguntó, ¿ves? Y el ciego le dijo, no veo los hombres caminando en forma de árboles. No había ocurrido una claridad concreta de su visión. Y el problema es que cuando nos conformamos a la experiencia del domingo y descuidamos nuestra vida devocional, cuando no oramos en las mañanas, cuando no oramos al acostarnos, cuando no leemos la Biblia, créame que la visión no se corrige correctamente. Y ahí tienes que hacer un return, tienes que regresar a tu rey para que él aclare la vista. Ahora dígame, pastor, ¿cómo ese ciego fue sanado? Gracias por el entusiasmo, le voy a hablar, gracias, okay, te lo voy a decir a ti. Dice la Biblia que en esta ocasión, Marco, el Señor le escupió. ¿Qué tenía o qué tiene la saliva de una persona? Dígame, pastor, por favor. ADN, eso mismo. Jesús lo que puso en la visión de este hombre que no había sido sanado en su visión en su totalidad, por muchas razones. Le puso de la propia saliva, del propio ADN. Cada vez que usted se sienta aquí a recibir la palabra, usted está recibiendo la saliva del rey, el ADN del rey. Cada vez que usted entiende un principio, un código, cada vez que usted abre su oído y usted se libera de paradigmas, de errores teológicos, usted está recibiendo el ADN del rey. Ahora, cuando ese ADN tocó la vista, entonces Jesús le pregunta una vez más y le dice, ¿ves ahora? Y él le dijo, ahora veo claramente. Por eso en esta noche no te conformes.
No te conformes con ver los hombres caminando en forma de árboles, sino aspira a una visión correcta. Nuestra aspiración debe ser elevarnos, mirar como Dios, para estar preparados para las ofertas divinas. La semana pasada dijimos que lo que Dios le hizo a Abraham fue una oferta divina. ¿Tú estás listo para una oferta de Dios? Tendré hombres y mujeres en este lugar que estén preparados para una oferta divina, que no tengan temor. Dios le dijo a Abraham: hasta donde alcances ver. Ahora, si Dios te hace la misma oferta a ti, ¿dónde te ubicarías? ¿Te quedarías mirando dentro del cuarto de tu casa? ¿O te elevarías? A mí Dios me da una oportunidad como esa y me dice: todo lo que alcance tu vista a ver, y no es avaricia, es que yo tengo el corazón en la voluntad y en los intereses del rey. Y cuando tenemos nuestro corazón en la voluntad y en los intereses del rey, siempre buscaremos la forma de ver más allá, de estar preparados. Por eso el profeta Isaías le dijo a su pueblo, a Israel: alarga las tiendas, alarga las cuerdas, extiende las estacas, porque te extenderás. Tenemos que estar preparados porque vienen ofertas divinas. ¿Tú estás preparado para las ofertas divinas de Dios? Hay ofertas asignadas a ti desde antes de la creación de todas las cosas. Y Dios, cuando le preguntó a Abraham, dice la Biblia que Abraham se esforzó y miró y dijo: todo lo que has visto será tuyo. Tenemos que estar claros en la visión, porque donde la visión no está clara se perece. Cuando usted se vea procrastinando, cuando usted se vea repitiendo ciclos de desánimo semanal, hay cristianos que se desaniman el mismo día de la semana. Usted tiene que ver, tiene que identificar por qué eso está ocurriendo. Hay una parte de su alma que está en peligro, su vida está en peligro. Por eso tiene que entender la palabra, porque si la visión no está clara, se procrastina. Si la visión no está clara, se vive de miedos. ¿Cuántos creyentes ahora no están ahora aterrorizados hasta en la mente de no volver a las reuniones con la nueva variante, con el Omicron? Yo vi las características hasta ahora y yo me acuerdo que eran las mongas de los 90. Dolor de cabeza, debilidad, catarro. Digo, yo no sé, ¿verdad? Pero ya están haciendo la nueva vacuna. Siempre hay intereses económicos. Por eso la iglesia no puede caer en el juego de los sistemas del mundo. Ah, bien, ya me pusieron 2, se acabó. Yo tampoco soy un experimento aquí de la ciencia y la tierra. Si me tuviese que poner otra más, que sea la correcta. Pero no podemos jugar con las cosas y los asuntos de nuestra salud, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar claros. Por eso es importante tener la visión clara para no procrastinar, para no temer, para mantenernos firmes en la palabra que hemos recibido del Rey. De lo contrario, sin visión se vive pensando en lo malo que puede ocurrir en el próximo capítulo de su vida. Pero ¿sabe qué? Por eso es importante conocer al autor del libro de nuestra vida. Cuando usted está claro en el autor de su libro, usted está seguro porque usted sabe quién es el autor de su vida. Y usted está gozoso, está contento porque el autor de nosotros es Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Sin visión se falla en la aspiración de nuestra parte como ministros del nuevo pacto de la gracia. Pablo dijo que todos somos ministros. Tú no eres otra cosa que no sea un ministro. En el pacto de la gracia todos tienen trabajo. ¿Cómo es, pastor? ¿Pero cómo así? Pero si yo llevo desempleado, llevas desempleado en el mundo. En el reino tienes trabajo. Lo que pasa es que no lo sabes. No te vas a dar cuenta mientras sigas durmiendo en la cama de los laureles. Por eso es importante que veas, porque en este reino tú tienes una posición de ministro. Todos somos ministros. Que tenemos algunas asignaciones distintas.
que hay un pastor, que hay un orden, porque hay que establecer un orden. Eso es parte del orden de una comunidad de fe. Pero todos tienen un empleo. Somos ministros. Pablo lo dijo. Diga conmigo, yo soy ministro. Una vez reconocimos el señorío de Jesucristo, fuimos nombrados. Pasamos a ocupar una posición, sostre. Dios nos dio un puesto en este pacto para que estemos ocupados. No en chisme, sino en una obra más elevada, sin estar distraídos. Un creyente que no se distrae, un creyente que no juzga, un creyente que no está pendiente a la vida del prójimo, es un creyente que está ocupado en su puesto como ministro del pacto de la gracia. Denle un aplauso al Señor si usted puede creer que usted tiene una posición. Alabado sea el nombre del Señor. Y de la parte de Abraham se tuvo que dar ese ejercicio de visión. Yo me imagino que si Abraham estuviese viviendo en este tiempo en It, se hubiese trepado a las pompas de Levitán, o se hubiese ido allá a Calley, a las 2 montañas más elevadas, y se hubiese parado allí y hubiese tenido una visión panorámica sin temor. Cuando Dios le da una oferta, no tenga preocupación por los recursos, porque un sueño de Dios siempre Él lo va a financiar. No se preocupe, porque cuando Dios está en un asunto, una de las señales que Dios está en un asunto es que los recursos llegan sin usted buscarlos. Tocan la puerta. Dios se va a encargar siempre de sus necesidades. Dios se va a encargar siempre de suplirte, Reino. Dios se va a encargar siempre de atender todas las inquietudes que tengamos, hasta las más profundas, las que no hablamos, las que están en la profundidad de nuestro corazón, que nadie sabe. Él las conoce. Y tenemos que estar claros en esto. Hoy quiero enseñar de otro límite emocional que genera Heder. Esto que vamos a platicar en estos minutos hace que no podamos ver las victorias de Dios en nuestra vida. Todavía mucha iglesia no ha entendido las victorias de Dios en su vida. Por eso es importante entender esto, porque es lo que no nos permite poseer. Cuando usted no está claro en la transacción de la cruz, usted siempre va a estar buscando migajas. Cuando usted está buscando migajas es porque no está claro en lo que ocurrió en la transacción de la cruz del Calvario. Es porque carecemos de la revelación del poder de la sangre que fue derramada en aquel madero. Esta mañana yo puse en una publicación en las redes que Dios no estaba enojado con nadie. Yo sé que a usted le enseñaron que sí, que Dios le daba coraje. Dios le daba coraje antes de la cruz del Calvario. Dios se frustraba antes de la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice en Isaías que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Y qué? Y el castigo de mi paz, tu paz, ¿qué? Fue sobre de Él. Sobre Cristo se resolvió. Ahora tenemos paz. Regresamos a nuestro Creador. Ya Dios no está enojado. Y cuando estamos claros en esto, no le asociamos ni responsabilizamos a Dios de eventos de la naturaleza, de terremotos, de maremotos, de lo que usted quiera. Usted está claro que son asuntos de la naturaleza. Y que si usted ha tenido o va a pasar algún evento similar, usted tiene que estar claro que usted va a ser un ente proactivo para hacer una buena representación de Cristo. Porque es aquí en la tierra, pero usted quiere huir. Quiere salir por la ventana de atrás. Por eso la mentalidad de la iglesia siempre ha estado en una mentalidad de escapismo, de salir corriendo sin asumir la responsabilidad que usted tiene como creyente. Así es fácil querer irnos para el cielo sin predicarle por lo menos al vecino,
sin ayudar al prójimo, sin esforzarnos, sin hacer un poco más. Pero no, nos enseñaron, sácame de aquí, llévame para acá, tírame para allá. Y siempre queremos escapar de nuestra responsabilidad. Perdóneme si lo ofendo, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. Tenga claridad en su tiempo presente. Lo que venga está en las manos de Dios. Usted confíe y usted tiene que estar preparado para lo que sea. Usted está preparado para hacer una representación en este momento de Cristo en cualquier circunstancia. Yo no sé si yo estoy preparado, pero hago mi mejor esfuerzo. Y quiero tocar esto porque el límite o Heder, a veces Abner nos levanta un muro en donde no podemos ver la victoria entregada. Hay asuntos que hoy tú has estado sufriendo más de la cuenta por causa de que Heder no te permite ver, no te permite conectarte, no te permite disfrutar las victorias de Dios. Y hay cosas que Dios ya nos entregó, pero hay una gran pared que no nos permite ver. Vivimos de lo que oímos, pero no vemos claramente. Como yo dije hace algunos miércoles atrás. Y para esto es importante entender el diseño de Dios. Dentro del diseño de Dios, aunque sí vamos a pasar situaciones. Yo no le puedo decir que usted no va a pasar situaciones. Va a pasar situaciones unos más que otros, otros menos que otros. Pero tenemos que superar a Heder y conectarnos con la confianza de las promesas de que Él ha vencido eso que estamos pasando. Y esa es la fuerza que nos ayuda a mantenernos, Marcos, a mantenernos enfocados, a seguir caminando con un enfoque superior. Pero la mayoría de las personas se desaniman por las apariencias. Pregunte para que usted vea que la mayoría de las personas cuando ven un problema dice, es un gran problema. Pero te has puesto a verlo desde el punto de vista de Dios. Te has puesto a verlo desde la conciencia de victoria, de que Él venció ese problema, de que sí lo estás pasando, de que sí vas a pasar situaciones, de que sí vas a pasar conflictos. Pero superar Heder para que nos permita conectarnos, Heisha, con esa realidad de victoria. Jesús dijo que tengamos la misma clase de fe que Él tiene con el Padre. Esa tiene que ser tu aspiración. No es tener las ideas, no es desanimarte por los títulos, por las noticias, por los pronósticos. Ahora cuando abrimos el celular, ¿cuál es el tema ahora? Omicron. Más rayos. O sea, no hay otra cosa aquí en este país. Y la gente muriéndose del corazón, de cáncer, de otras cosas, pero ya nadie. Entonces se pierde lo que es importante. Por eso es importante entender el diseño de Dios. Esa tiene que ser nuestra aspiración. Podemos tener una palabra, podemos tener la convicción de que Dios nos dio la victoria, pero Heder nos convence que eso es algo futuro, para el más allá. Y la gente espera disfrutar en el más allá. Pero ¿por qué no disfrutar en la tierra? ¿Por qué no comenzar a practicar? Es como la gente dice que van a adorar allá, pero aquí se sientan en la adoración. Aquí parecen momias, petrificadas, no levantan las manos. Le huyen a la adoración, le huyen al worship. Pero la realidad es que lo que tú no practiques en la tierra, no me digas que lo vas a hacer en el más allá. Es simple una gran hipocresía. Lo que no podemos hacer en el más acá, no lo podemos hacer en el más allá. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Libérese. Ustedes son los culpables de las lentejas, fuego. Y mientras no nos conectamos a esta dimensión de victoria, de todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros, ponte a pensar por un momento todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, todas las ideas. Los próximos dueños de megatiendas posiblemente están aquí.
Los grandes empresarios que Dios les va a entregar riquezas para mantener y ser columnas financieras en el reino de Dios están aquí. Pero primero tienes que practicar en lo poco, vencer la avaricia. Gracias por el entusiasmo. Si no estamos claros en esto, estaremos vulnerables al miedo, al medio ambiente, a la cultura. Pero cuando la cultura del mundo nos afecta, entonces venimos a la iglesia a crear una subcultura. Ahí es donde vienen las ideas, ahí es donde vienen los shortcuts, los 3 pasitos, el pase misín, el team marín de los pingües. Diga conmigo, yo tengo que superar la pared que no me permite verme viviendo en victoria. Josué tuvo que ser ministrado de lo que ya Dios le había entregado. Fíjense que el mismo Josué estaba claro. Josué sabía lo que tenía que hacer. Pero dice el capítulo 5, en los últimos versos, hay algo que me llama la atención. Después usted lo lee con calma, que no se me fatigue, ¿verdad? Y pueda terminar de ver su novela y sus series. Lea el capítulo 5 y 6 de Josué. En el capítulo 5, en los últimos versos, ocurre algo bien, a mí siempre me ha llamado la atención. Dice la Biblia que se le apareció el ángel del Señor. Claro, el ángel del Señor era Cristo. Cuando tenemos una mentalidad nuevo pacto, podemos identificar que era Cristo que estaba ahí asegurándose de que él estuviera claro de lo que debía hacer en ese momento. Recuerden que Josué es tipo y sombra de lo que Cristo haría con nosotros en la cruz del Calvario, de lo que nos entregaría. Josué lo estaba ejecutando como tipo y sombra de lo que hoy tú y yo podemos disfrutar. Sin haber hecho el menor esfuerzo en el pasado, ya Dios lo hizo por nosotros. Tenemos que ahora esforzarnos por creer de que eso está dentro de nosotros. Esa es la única parte, pero hay gente que se queja hasta de eso. Pastor, si no tengo que hacer nada, mejor todavía. Josué 6:1 dice, ahora Jericó estaba ¿qué? Cerrada, pero mira cómo dice, bien cerrada. ¿A causa de qué? De los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Ahora, en el capítulo 5, antes que me ponga el versículo 2, Josué estaba observando la ciudad. Cuando usted observa un lugar, puede experimentar muchísimas cosas. Cuando entramos aquí, que no había luz los primeros días, yo me ponía a observar esto. Y yo decía, yo creo que yo perdí 7 tornillos, pero todavía no lo he aceptado. Y Josué en ese momento estaba observando. Y dice la Biblia que se le apareció el ángel del Señor. Y dice que él se inclinó. Y luego entonces pasamos al capítulo 6. Y en el versículo 2 hay una palabra que el Señor le da poderosa. Fíjese que lo que estamos viendo en esta noche es cómo pasar el muro mental o el límite que no nos permite ¿qué? Ver lo que ya Dios hizo. Y ese mira lo que dice ahí. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado, diga conmigo tiempo pasado, en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Ahora, si este pueblo estaba tan seguro, ¿por qué la necesidad de que el ángel del Señor viniera y le diera esa palabra? Porque dentro de ellos mismos veían la fuerza de esos muros. Cuando tú mirabas, dicen los comentaristas, que eran muros gruesos. Habían apartamentos ahí. Las personas vivían dentro de los muros. Rahab vivía dentro del muro. Imagínense la grandeza, una casa, como tú tener tu casa dentro de ese muro. No había forma humanamente de derribar esos muros. No había forma. Pero Dios en este mismo capítulo le da unas instrucciones. Dios le dijo que lo debían hacer
para que se manifestara lo que ya Él le había entregado. Y hay actos de fe que usted tendrá que hacer. Hay un esfuerzo de fe que usted va a tener que hacer para conectarse, Iris, con esa victoria. Oh, gloria al Señor. Humanamente no se podía. Pero cuando las cosas no se pueden humanamente, con Dios siempre son posibles. Gracias por esos hermanos que lo celebran. Humanamente no se podía, pero con Dios sí se podía. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la Escritura que durante 6 días marcharon en fe. Muchísimas veces Dios nos pide que hagamos cosas que humanamente, Edwin, no hay forma de entenderlas. Imagínense los pensamientos de este pueblo. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo, van a caminar diariamente, pero van a cerrar la boca. Hay veces que vas a tener que hacer actos de fe para derribar a Geder y te vas a tener que callar la boca. Vas a tener que cerrar la boquita, poner un candado. David entendía, Keila, y escribió, pon un guardia en la boca mía. Tienes que asegurarte, porque muchas veces nuestras confesiones, pastor, pero es que a mí me enseñaron a expresar, ser libre, decir lo que me da la gana. Cuidado, porque no es que tú digas lo que te da la gana, porque es como lo digas. Y si lo que tú dices conlleva en sí hacer daño, herir la sensibilidad, ofender, te va a ser contado como pecado. No todo lo que nos viene a la mente hay que decirlo. Tenemos que cerrar la lengua. Salomón dijo que en la lengua está el poder ¿de qué? De la vida y la muerte, y quien ama comerá ¿de qué? De su fruto. Si usted no ama lo que usted está haciendo, si usted no ama su cuidado, su templo, entonces no va a comer fruto. Lo que va a comer es problema. Muchísimas personas que siempre están en conflicto es porque siempre están hablando lo que no tienen que hablar. Y antes de tú poseer las maravillas, los tesoros y las grandezas de Dios, Dios quiere que hagas un ejercicio de dominio propio. Te cierres la boca, o una cadena en esa boca. Te la quitas nada más cuando vengas al worship. ¡Santo! Pero hay mis derechos, pastor. El problema es que cuando tú llegaste a Cristo perdiste todos los derechos. El único derecho de autor es en Cristo en ti. Cristo en ti, esperanza de gloria. Gloria al Señor, santo. No podían hablar nada, estaba prohibido. Eran las instrucciones de Dios. Imagínense que yo dé esas instrucciones aquí. Gracias por el entusiasmo. Hay que ayunar de la comida, pero también hay que ayunar de la lengua. Porque muchas veces la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra vida son creados por lo que decimos. Dice la Biblia que con la lengua creamos un mundo de fuego, encendemos bosques. Imagínense todo lo que produce estar hablando las cosas que no son correctas. Dígame amén. Así son las instrucciones de Dios. Recuerda que este no es tu reino, es el reino de Él. Si tú quieres poner un reino, pues te tienes que independizar del reino de Dios y poner tu propio reino. Ahora te tienes que buscar tu propia Biblia, porque ya la Biblia de este reino está escrita. Denle un aplauso al Señor. Otro ejemplo que quiero traer, y con esto voy a cerrar, aunque después Ronito, ¿verdad?, no vino hoy, tiene que estar viendo Netflix y escuchando el culto. Hay gente que ahora mismo está con el teléfono pero viendo Netflix. No hay forma de que puedas cambiar tu vida, papá. No hay forma que puedas prosperar, nunca lo vas a lograr. Porque para poder prosperar tienes que poner todo tu corazón en la palabra del Rey.
No pueden haber distracciones. Pero están con unos así, como cuando uno está viendo una película que la pastora me dice, ¿estás dormido? Y yo no, estoy despierto. ¿A cuánto le pasa eso? Viendo la televisión. Yo estoy viendo una película, yo no sé si usted está viendo la novela, pero el rey Joás, Dios le había otorgado una victoria. Había un problema que se llamaba Siria. Pero Dios, diga conmigo Dios, ya había resuelto en el mundo espiritual ese problema. Yo creo que en esta noche tú entiendas que todos tus problemas han sido resueltos en el mundo espiritual. Donde no se han resuelto es en tu cabeza. Y en tu alma no convertida. Lo que tú entiendes que te está produciendo estrés, ya fue resuelto. El 95% de tus preocupaciones no van a suceder nunca. Aquello que te preocupa, que va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Te vas a ir al más allá y nunca va a ocurrir. Por eso tienes que aprender a vivir el presente. Tienes que concentrarte en el presente. Pero hay creyentes que lo que les gusta es el pasado y el futuro. Y lo hacen a propósito para no hacer nada en el presente. Diga conmigo, ¡ay! ¡Aleluya! Cuando tú te concentras en el pasado, ¿qué te produce? Ansiedad, tristeza, los malos recuerdos. Cuando te concentras en el futuro, Sostre, ¿qué es lo que viene a tu mente? Ansiedad, miedo. Entonces la gente no se da cuenta que todo el juego mediático, el sistema de las ideologías, de la potestad de las tinieblas, van dirigidas a esto. A conducir a las personas a vivir en una esquizofrenia por causa del futuro. Por eso es que siempre usted va a ver titulares cuando la gente se cansa de ver. Se cansaron del COVID, se cansaron ahora de lo... Entonces viene y te envían, viene un asteroide, pero lo va a destruir, pero posiblemente cae en la Tierra. Y todo el mundo preocupado por el asteroide. Y lo que le crea un esteroide en su cabeza. Entonces tenemos que liberarnos de eso. No podemos seguir. Tenemos que esforzarnos. Joás, este rey, Dios le había entregado la victoria. Pero el profeta Eliseo estaba enfermo. Dicen algunos comentaristas, esto no es una verdad exacta, pero dicen que se había enfermado de una depresión y murió de una depresión. Eso es lo que dice. No lo dice la Biblia, pero hay comentaristas que dicen eso. Pero dice que estaba enfermo de aquella enfermedad. Y estos reyes dependían de que el profeta estuviera a su lado visiblemente. Eso le daba seguridad. Y dice la Biblia que él mismo necesitaba creerlo. Hay cosas que ya Dios te entregó, pero ahora te hacen falta creerlas. Hay victorias que ya Dios concretó en el mundo espiritual, pero te tienes que esforzar en creerlas. En ese caso particular, la victoria ya era de Israel, pero el rey Joás tenía que creerlo. Y muchos creyentes hoy viven vidas de derrota porque hay una pared mental en sus vidas. No se ven. Aquello que ellos entendían ya no está. Se sienten cojos. Y es aquí donde Dios nos lleva a ejercitar nuestra fe, para conectarnos con esa realidad, con lo que dice la Escritura, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero la mayoría de los creyentes no lo creen, no se ven como Dios los ve. Usted tiene que verse como Dios los ve. Dios te ve más que victorioso. Tú tienes que aprender a verte de esta manera. Pero la gente no, la gente se ven encerrados
gobernado por el fatalismo, la tristeza, el miedo. Y al momento de usar la fe y ver el propósito de Dios, si Geder está en dominio, no pueden ver esa victoria que ya Dios le ha entregado. Y el rey Joás se sentía limitado por la situación del profeta. Era el profeta de él, era su amigo, era la persona que a veces van a llegar ocasiones que posiblemente no vamos a tener la facilidad, la conexión, y vamos a tener que esforzarnos para ver más allá de lo que nos tiene detenido. Y también dice que la tristeza había embargado el corazón de este rey. Cuando Joás llega a la casa de Eliseo, ocurren varias cosas. Dice que comenzó a llorar, estaba preocupado porque el ejército sirio era una amenaza. Y tú puedes estar preocupado hoy porque hay cosas que tú piensas que son una amenaza. Amenaza tus finanzas, amenaza tu salud, amenaza tus hijos. Pero los que estamos en Cristo Jesús estamos seguros y firmes en la roca. Sin importar lo que pueda pasar, nos mantenemos enfocados. Y dice la Escritura que el rey comenzó a llorar y le dijo: Padre mío, Padre mío. Pero lo que no sabía Joás era que sería sometido a un examen de fe. Hay situaciones, Ostre, que van a llegar a nuestra vida, Benjamín, para que seamos sometidos al examen de la fe. Es fácil decir que tenemos fe, difícil demostrar que tenemos fe. Una cosa es con la boquita, otra cosa es con la acción. Y Eliseo, dame acá Eliseo, y voy a tratar de hacer algo, ¿verdad? Yo siempre. Eliseo le dijo: toma arco y saetas en la mano. Y el rey, luego que se secó las lágrimas, porque hay un punto que tú te tienes que secar las lágrimas y seguir adelante. Y dice la Biblia que tomó las saetas en sus manos y tomó el arco. Y mira lo que dice la palabra en 2 de Reyes 13, capítulo 14, capítulo 13, versículo 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente ¿de qué? De a caballo. Y él le dijo: toma un arco y ¿qué? Y unas saetas. Un arco es esto, ¿verdad? Es de juguete, pero estos arcos, el ejército de Israel era adiestrado con arcos de madera, y cuando estaban en la guerra usaban los arcos correctos. Y dice la Biblia que cuando él tomó el arco en su mano, dice el versículo 15, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, versículo 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre el arco. Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces, diga entonces, Eliseo puso sus manos sobre ¿qué? Sobre las manos del rey. ¿Qué yo quiero decirte en esta preciosa noche? Eliseo representa el cuidado y el respaldo de Dios. Y cuando Dios te entrega la victoria en tus manos, tienes que aprender a confiar. Tienes que hacer lo que Dios dice. Posiblemente no lo vas a entender, pero fíjese que alegóricamente aquí hay una poderosa enseñanza. ¿Por qué? Porque él obedeció, pero la mano de quién estuvo sobre la mano del rey. ¿La mano de quién? De Eliseo. Y Eliseo representa ¿a quién?
representa a Dios. ¿Qué representan nuestras manos? Lo que hacemos. Y las manos del profeta representan lo que hace Dios. Y cuando tú en fe confías, sin dudar nada en ir, y tomas en tu mano el arco, y tomas las flechas en tus manos, sin cuestionar, sin entender, ¿qué lógica tenía que este rey tomara un arco y una lanza, tomara las flechas, tomara el arco? ¿Qué lógica tenía ese asunto? Dígame si había alguna lógica. No había ninguna lógica. Pero en ese momento la obediencia hizo que las manos del profeta se conectaran a las manos ¿de quién? Del rey. Cuando actuamos en fe y confiamos en lo que Dios está haciendo, las manos de Dios estarán puestas en las manos tuyas. Para que tú te puedas conectar a la realidad de esa victoria. Y dijo, versículo 17, y dijo, abre la ventana que da ¿dónde? Al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Dice la Biblia que Eliseo cogió, el rey cogió. Yo no practiqué esto. A ver cómo esto, así es. Del otro lado. Decídanse por este o el otro. ¿Del otro lado? ¿Sí? ¿Quién quiere que le lance algo hoy? Ok, así mismo. Y dijo, abre la ventana. ¿Que da dónde? Al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo, saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación, ¿contra quién? Contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta consumirlos. Dios, cuando tú puedes superar la pared que limita, que tú puedas verte en victoria y tú te esfuerzas, Dios entonces te da las fuerzas para acabar con tus problemas de una vez y para siempre. Dice la Biblia que se esforzó. Aló para afuera, él creyó. Abrió las ventanas que dan al oriente. Hay un punto en tu vida que tienes que abrir las ventanas que dan al oriente. Sin temor alguno. Sin que te quede la menor duda. Vamos a ver si yo... Y lanzó así. Dice el versículo 18, y volvió a decir, toma las saetas. Las saetas son esto, ¿verdad? Toma las saetas. Y luego el rey, que Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Bueno, estos son saetas de niños. Pero las saetas buenas de verdad son prácticamente bastante grandes. Y el profeta le dijo, toca, golpea. Cuando tú sientas que no tienes las fuerzas necesarias, golpea las veces que tengas que golpear en fe. Y dice la Biblia que cuando él golpeó solamente 3 veces y se detuvo. Y el profeta le dijo en el versículo 19, entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces las derrotarás. Y esta palabra te la tienes que llevar porque es la que nos ayuda a entender, Mayra, que cuando Dios nos conecta con la victoria,
Tenemos que esforzarnos sin ningún temor. Golpear la tierra las veces que tengamos que golpearlas. En fe, lanzar la flecha. Abrir las ventanas para el oriente. Y ver que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos son vencedores? ¿Cuántos se ven vencedores en Cristo Jesús? Póngase sobre sus pies. Aleluya.